En la religión andina, los animales ocupan un lugar relevante, apareciendo en los templos pumas y jaguares, cóndores y serpientes, peces y aves del universo, y que en la vida cotidiana intervienen en nuestras acciones comunes y corrientes, como aparecen en las historias en donde actúan llenos de gracia, suspenso y amor, zorros y colibríes, carachupas y libélulas, y muchos mamíferos como llamas, vicuñas, venados, etc. Son ellos, los animales, quienes nos unen en la religión andina a los dioses. Por eso es por lo que aparecen en nuestros sueños, así como en nuestras utopías cuando soñamos despiertos. Nos sensibilizan en el bien, porque ellos tienen el aliento de la vida primigenia y poseen lo que nos honra a todos, ¿cuál es? El dolor. Y si sufren, son sagrados, porque el dolor es lo que nos hace seres supremos. Los incas veneraban a los animales, porque eran parte de la naturaleza y los consideraban sagrados. Así, la nuestra resulta ser una cultura que más que ninguna otra cultivó el respeto a la naturaleza y su relación con la trascendencia. Respeto y trascendencia que se lo comprueba en las historias que hasta ahora son memoria de nuestros pueblos, llenas de encanto y prodigio, en donde aprendemos a defendernos en primer lugar de nosotros mismos y de todo aquello que es equívoco en relación con una moral de frente y de cara sincera a la vida. Una cultura como la nuestra ancestral, que utiliza todos los lenguajes y las formas de acercarnos a los animales, pero sobre todo el arte como vínculo mágico y la religión como vínculo divino. El programa que dirige la maestra, literata, investigadora Jacqueline Barriga Nava desde Bolivia es un programa que enaltece el aula virtual Capulí porque nos muestra un reino, un universo y una sensibilidad que ella ha acrisolado en sus años de hacer conciencia de cuáles son las claves de la vida y del universo. Adelante, Jacqueline Barriga Nava. Gracias por la presentación, Danilo. Muy buenas noches, un gusto de verte. Asimismo a los poetas presentes en Aula Capulí Vallejo. Sí, efectivamente, el objetivo mío es concientizar esta importancia que los animales tienen para la vida del ser humano. Hay muchas personas que creen de que veo en los memes, inclusive en redes sociales, de que vivimos en un mundo donde se protege más a un águila que a un ser humano y no es así. No, yo creo que debería ser al revés. Los animales son superiores a nosotros en el sentido que gracias a ellos vivimos, respiramos, comemos y nos mantienen saludable la ecología y gracias a esa salud también nosotros vivimos. Entonces eso trato siempre de dar en los colegios y bueno, y según a las oportunidades que tengo, siempre de
noto este tema, sobresale en mí esta temática. Bueno, ahora he escogido un animalito, ahora les voy a compartir pantalla. He hecho una presentación en PowerPoint sobre los beneficios del ornitorrinco en la vida del ser humano. Escojo así animales en esta oportunidad, animales bastante extraños que tal vez no viven en nuestro hábitat, pero de alguna manera se relacionan con nosotros. La vida de Australia tiene relación con la vida latinoamericana, la vida europea también con relación a lo que respecta a la ecología y la naturaleza. El mundo es redondo y por ese hecho la vida también es redonda, es circular y en algún momento nos encontramos en un punto. Entonces, el ornitorrinco, aunque no crean por el lugar donde él vive, tiene mucha relación con los latinoamericanos y lo voy a explicar en esta exposición. Bueno, lo he dividido, como siempre, en diferentes temáticas o en diferentes títulos, como las características generales de este animal, tipos de ornitorrincos, beneficios para el ser humano, casos interesantes, el ornitorrinco en la cultura y cómo apoyar a este animalito. Bueno, ¿cuáles son las características del ornitorrinco? Primeramente, son animales del orden de los monotremas. Los monotremas son un orden de mamíferos con características de reptiles. Son los animales más primitivos, se podría decir, que tenemos en el reino animal. Ponen huevos, poseen una cloaca, es un orificio en la parte trasera y donde confluye con el sistema urinario digestivo y reproductor. Pone huevos, pero amamanta a sus crías, no tiene pezones, pero produce leche, exuda de los poros de la piel de la hembra. Su leche es similar a la de las vacas. No es una ave, pero tiene un hocico en forma de pico de pato que le sirve para triturar comida y carece de dientes. Y esto para la ciencia es bastante extraño porque a inicios, bueno, pues de más de 160.000 años atrás, tenían dientes estos animales, porque obviamente es un mamífero y además es carnívoro y tiene que mascar, pero a través del tiempo ha desaparecido la dentadura de estos animales. Su pelaje es denso e impermeable. Bueno, los machos cuentan con un eslopón venenoso y la hembra también nace con este eslopón, pero desaparece a medida que se vuelve adulta. La longitud del macho es más grande, mide 50 centímetros, pesa de 1 a 2.545 kilogramos, no es un animal pesado, es más bien bastante liviano. La hembra es más pequeña, tiene una longitud de 43 centímetros y pesa entre 0.7 a 1.6 kilogramos. Ahí vemos una figurina bastante famosa que se ha realizado de una cría de ornitorrinco. Poseen en el hocico células mecanoreceptoras especializadas para el tacto, ¿no? Es por eso que este animalito, cuando nada bajo los ríos y los arroyos, cierra sus ojos, sus orejas, sus fosas nasales y obviamente va como una especie de antena, se podría decir, que tiene en el hocico. Es carnívoro, se alimenta de larvas, pequeños crustáceos, lombrices y otros anélidos e invertebrados. No tiene una vista aguda, entonces le ayuda a ellos su sentido electroreceptor para detectar las presas bajo el agua. Huele bajo el agua, eso ya se ha comprobado científicamente, y respira por branquias y pulmones, o sea, además tiene branquias y pulmones. Es una mezcla absolutamente de todo este animalito. Las hembras alcanzan su madurez sexual el primer año de vida y se aparea también una vez al año. Fabrican una cama de hojas y depositan entre 1 a 3 huevos de 10 a 11 milímetros de diámetro. Se desarrollan en el interior del útero de la madre. Estos huevos durante 28 días y luego cuando salen los huevos de su cuerpo, además incuba 10 a 15 días y obviamente nacen las crías. O sea, es una mezcla bastante, bueno, pues bastante rara, se podría decir, incluso para la ciencia, el estudio de este animal que a medida que pasa el tiempo siguen descubriendo ciertas características bastante especiales y únicas en la naturaleza. Los huevos, sus huevos también tienen otra característica bastante interesante que son pegajosos y se quedan adheridos entre sí, o sea que no se ruedan del nido. O sea que quedan prácticamente protegidos, ¿no? Las crías son vulnerables, no tienen pelo y son ciegos. Y como dije anteriormente, todos, hembra y macho, nacen con dientes, pero lo pierden a través del tiempo y se quedan obviamente simplemente con capas córneas. Su sangre es caliente, pero en comparación de otros mamíferos, su temperatura es mucho menor.
Es una especie endémica, o sea que simplemente está en determinados lugares, en este caso en el este de Australia y en la isla de Tasmania. Su nombre deriva del griego ornitorrincos, que significa semejante a un pato. La rareza de este animal, que es lo que me ha llamado la atención para leer, yo no soy bióloga, pero sí hago una recapitulación de información integral sobre distintos animales, me ha llamado la atención, obviamente, esta rareza de este animal y a qué se debe. Y bueno, la ciencia y todos los escritos que he leído coinciden en que su rareza está en los genes y en la familia que pertenece, que son los monotremas, que son los mamíferos, los primeros mamíferos primitivos que el mundo ha tenido en el mundo animal, ¿no? Se separó de los terios, dice eso, los escritos, o sea, donde pertenecemos los humanos. ¿Qué son los terios? Es el embrión, o sea, en estos seres el embrión no se desarrolla en un huevo, sino en el interior de un útero materno. Comprenden los marsupiales y los placentarios, que estamos nosotros en los placentarios, ¿no? Y aparecieron durante la época del Cretácico hace unos 100 millones, 120 millones de años, imagínense. Entonces, ellos se han separado de los terios, ¿no? Y hace 187 millones de años, estas dos especies que han permanecido vivos de la familia de los monotremas, que son el ornitorrinco y el equidna, se han separado también entre ellos unos 55 millones de años. Si bien son monotremas, pero pertenecen a diferentes familias, tanto el ornitorrinco como los equidnas. La genética y la evolución es importante en estos animales para remontarse hasta los primeros mamíferos. Los primeros mamíferos eran los sinápsidos. ¿Ya? ¿Quiénes eran los sinápsidos? Son una clase de amniotas que incluye a los mamíferos. ¿Qué son los amniotas? Son animales que se caracterizan por el embrión, el cual desarrolla 4 envolturas: el corión, el alantoides, el amnios y el saco vitelino, donde el animal respira y obviamente recibe sus nutrientes, ¿no? Esos han sido los primeros mamíferos con características de los reptiles, pero han seguido evolucionando hace 200 millones de años, ¿no? Esa es la característica principal de la rareza de este animal. Bueno, como dije anteriormente, siguieron evolucionando hace 200 millones de años cuando aparecieron los primeros mamíferos, y los primeros mamíferos han aparecido en el continente de Australia, que han sido denominados los australopithecus, los fénidos, perdón, que son parte de un clado al que pertenecen los actuales ornitorrincos y los equinas. ¿Qué es clado? Clado había sido una agrupación de organismos que contiene a todos los descendientes de un antepasado común. O sea, es como su árbol genealógico, se podría decir. Y los australopithecus son todos estos animales que ustedes pueden ver en la parte derecha, donde están los órdenes de los monotremas y el orden de los australopithecus. No, y en el orden de los monotremas está la familia del Quilicodón, que, bueno, pues él ya está extinto, la familia del ornitorrinco, que es el sobreviviente, otra familia que es el Estereopodón, que también está extinto, y la familia del Tachyclosite, que son los equidnas, que también sobreviven, ¿no? Y la familia de los austribosfénidos, que son 2 de ellos, que también están extintos. O sea que de todos los primeros mamíferos que la vida animal ha tenido, solamente 2 han sobrevivido, que es el ornitorrinco y los equidnas, denominados los animales más primitivos que tenemos. Bueno, aquí les muestro algunas fotos que he podido sacar de diferentes revistas, etcétera, ¿no? Que me he dado modos para sacar estas fotografías porque obviamente no hay mucho, ¿no? Ya, aquí tenemos el colicodón, como ustedes pueden ver, es parecido a un ratón más o menos, con una cola bastante corta, tiene uñas bastante largas, etcétera. Aquí está el ornitorrinco, que obviamente ha sobrevivido hasta hoy. Aquí hay otro animal abajo, el estereopodón, que se parece al ornitorrinco, pero su pico es más de pato, se podría decir, más en punta, como su cola, y sus patas también eran de colores, ¿no? Que él también está extinto. Aquí abajo está el equidna, que se parece a un erizo, que obviamente hasta ahora sobrevive, y de la familia de los austribosfénidos desaparecieron 2 de ellos que parecían 2 ratas, más o menos, ¿no? Aquí han encontrado un maxilar de la familia de los austribosfénidos, de la especie Nictos,
Aquí pueden ver como un ratón bastante pequeño era, y hay otro que son los bisops, que también es como una especie de una rata, ¿no? De todos estos primeros mamíferos que hemos tenido en la historia de la humanidad, sobrevive el ornitorrinco y el equino. Bueno, hay dos tipos de ornitorrinco. El primero habita en el continente de Australia y el otro habita en la isla de Tasmania. No hay diferencia física, según lo que he leído, aunque hay algunos escritos que dicen que el ornitorrinco de Tasmania es más pequeño, pero en muchos escritos dicen que no es así, ya, o sea que obviamente tienen los mismos tamaños, ¿no? Eso puede variar si el animal ha estado enfermo antes o no, ya. Considerando de que según las lecturas que he realizado, la única diferencia tendría que ser que la enfermedad de mucormicosis ataca más, no ataca más, ataca al ornitorrinco de Tasmania y no así al de Australia. Es una especie de hongo que lastima la parte de la espalda, la cola y las patas de este animal. Bueno, ahora, ¿cuáles son los beneficios para el ser humano? Su genoma. Bueno, como ustedes ya me han escuchado, es una mezcla absolutamente de todo. Hace millones de años, se habla de millones en el caso de este animal primitivo, es uno de los primeros mamíferos que hemos tenido. Entonces, su genoma es el beneficio para el ser humano. No tiene precio, dicen muchos investigadores, a la hora de entender cómo evolucionaron los mamíferos. O sea, que en el cuerpo de este animal, en el genoma de este animal, está el secreto de cómo han evolucionado los mamíferos y entre ellos nosotros. El genoma del ornitorrinco tiene 2.200 millones de pares de bases y el nuestro tiene 3.000, o sea, casi igual se podría decir. El ornitorrinco tiene un total de 18.500 genes repartidos en 52 cromosomas y 10 de ellos sexuales. ¿No? Entonces, en otras palabras, el beneficio de este animal para el ser humano es de que va a ayudar o está ayudando al estudio de la evolución humana, imagínense, sobre todo en el desarrollo del sistema inmune, nervioso y reproductivo. Y lo consideran muchos investigadores el eslabón perdido sobre la función de la evolución de los genomas de los mamíferos. O sea que está en este animal el secreto de cómo nosotros hemos evolucionado y los animales también. Imagínense. Entonces es realmente un beneficio para la humanidad porque a través de todo esto uno puede saber inclusive aportes como en la siguiente diapositiva les voy a mostrar, en la biología, por ejemplo, es otro beneficio por este genoma que este animal tiene. Si se quiere entender por qué los seres humanos son o no son resistentes a ciertos tipos de agentes infecciosos, hay que entender el sistema rudimentario del ornitorrinco, dicen los científicos. Es decir, que entendiendo estas características tan especiales que tiene el ornitorrinco, realmente se puede salvar muchas vidas. Además, dentro de la medicina también es otro aporte bastante interesante sobre la leche que tiene en este caso la ornitorrinco hembra, ¿no? Actúa como un potente protector antibacteriano único y están tratando obviamente de hacer medicamentos de esta leche que va a ser única, uno de los medicamentos únicos para la especie humana donde también va a salvar muchas vidas. El veneno del ornitorrinco macho, porque el único que tiene es el espolopón es el macho, puede ayudar a combatir la diabetes número 2 y está comprobado científicamente porque regula además la glucosa, pero obviamente hay que ver, ¿no? El veneno, cómo se lo tiene que poner, etcétera, ¿no? Como en el caso de las abejas, por ejemplo, ¿no? Su veneno también es bastante útil para el ser humano, también el veneno de este animal, igual, ¿no? Como de muchas serpientes, entre otros animales. En la ecología tiene dos funciones fundamentales, sirve como indicadores del estado de los ríos y arroyos y como es un carnívoro de orden superior, su existencia es importante para un área específica. Ya sirve como un indicador de estados de los ríos, de los arroyos, no todos los animales, pero la característica que tiene además el ornitorrinco es que es sensible a su medio y son visibles porque no son animales bastante chiquititos, ¿no? Son animales pequeños, pero obviamente no son tanto, ¿no? Entonces, estos animales ayudan a los cambios, a detectar los cambios de la población que pueden reflejar la existencia o el aumento de la contaminación o cualquier otro factor que pueda dañar el equilibrio del ecosistema
ecosistema natural, ¿no? Apoyan mucho a la salud de los ríos, considerando que los ríos representan una fuente fundamental para el consumo humano porque es agua dulce, también para la agricultura y las actividades industriales. Es nuestro, además, es un patrimonio cultural y natural, ¿ya? Cultural y natural, y tiene una gran riqueza de biodiversidad. Es una identidad de numerosos pueblos, regiones y obviamente ciudades. Entonces, en todo esto, en la ecología, en la biología, en la medicina, en la ciencia, apoya este animal en la vida del ser humano. También, como dije anteriormente, es un carnívoro de orden superior, ¿no? Su existencia es importante en un área específica, que en este caso es Australia. Al decir carnívoro de orden superior, estamos hablando de un superdepredador, porque no se olviden que el ornitorrinco come 25% de su peso, o sea, está todo el tiempo comiendo, ¿no? Así que es un superdepredador, se lo considera así, pero rara vez son presa, por eso es un carnívoro de orden superior. Tienden a tener un impacto significativo en las regulaciones de las poblaciones de sus presas y en la estructura general del ecosistema y del agua dulce, porque conservan la salud también de esta agua que el ser humano consume, y contribuye en 4 elementos fundamentales. El primero, en el equilibrio ecológico, obviamente. Son reguladores, sin estos animales, las especies presa pueden multiplicarse sin control y obviamente ocasionar una degradación del hábitat. Asimismo, en la biodiversidad, ayuda a mantener una mayor diversidad biológica a la y crea una resistencia en el ecosistema. Y los ciclos tróficos también de las plantas, porque ayuda también a reproducirse, a que se reproduzcan las plantas, y esto obviamente esta energía fluye, ¿no? Y son nutrientes y comida de otros animales. Asimismo, control de enfermedades, porque ayuda a controlar, al ser depredadores, se podría decir, de ciertas especies, entonces también ayudan a controlar especies portadoras de enfermedades, ¿no? Que esto no solamente ayuda al ecosistema, sino también a la vida de otros animales. Ese es el beneficio de este animalito para el ser humano, o sea que son muchos los beneficios que la humanidad puede sacar de este animal. Otro beneficio importante, y lo he relacionado con la vida de los latinoamericanos, porque a veces creemos que como hay los bosques que se queman en Australia, a nosotros no nos importa, como también a los australianos no les puede importar si se quema el ecosistema o bosques de Latinoamérica porque vivimos lejos. Pensamos mucho eso las personas, ¿no? De una manera bastante inequívoca, porque no es así, porque como el mundo es redondo y la vida es redonda y en algún punto nos encontramos, lo que pasa en Australia nos afecta a nosotros, y lo que pasa en Latinoamérica también va a afectar al mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la relación del mundo de Australia con el mundo latinoamericano en la investigación y conocimiento? ¿No? Los estudios sobre la ecología y el comportamiento de la naturaleza de los animales aporta un intercambio de conocimiento científico, considerando que Australia tiene los animales más raros y únicos en el mundo, como es el canguro, el equidna, el pez piedra, el demonio de Tasmania, el numbat, el wombat, que son animales parecidos a perros y son algunos carnívoros, y otros también son marsupiales, ¿no? Entonces son únicos en esta especie, y además tiene ecosistemas bastante extraños. Ahí están además los animales más gigantes y los animales más peligrosos, las serpientes más venenosas. Entonces ellos tienen mucho que darnos en la parte científica y de estos conocimientos. Y además el efecto del cambio climático tiene implicaciones globales para la salud ecológica de ambos continentes. Lo que perjudica a Australia puede perjudicarnos a nosotros y viceversa. La comprensión de los ecosistemas australianos, como son tan extraños, como tienen los animales más raros y grandes, etcétera, y ecosistemas bastante complejos, tiene aplicaciones globales en términos de conservación, investigación científica y manejo sostenible de los recursos naturales. Los datos curiosos del ornitorrinco. Fue descubierto por británicos en Australia a finales del siglo XIX. El mapeo del genoma de este animal, que la mayoría de los cromosomas sexuales tienen más común con las gallinas. Esto significa además que nosotros, los seres humanos, también tenemos características de las aves, ¿no? Y es eso lo que he podido leer, y además, bueno, pues es fantástico leer a este animal, porque obviamente, como los científicos dicen,
es el eslabón perdido. El mapa genético del ornitorrinco confirma que es una mezcla de ave, reptil y mamífero. Puede emitir fluorescente, brilla en la oscuridad bajo la luz ultravioleta. Su pelaje marrón refleja el color verde cian. Se cree que es una ramificación, además de un marsupial, imagínense. O sea, dicen que años atrás, además era un marsupial, o sea, pero que eso obviamente ha ido evolucionando y se ha separado de los marsupiales, ¿no? Hace 150 millones de años. El veneno de este animal tiene varias toxinas producidas por su sistema inmunológico y es letal para pequeños animales, pero para el ser humano no, pero es muy doloroso. Dicen muchos estudios de que ni la morfina puede ayudarte a controlar ese dolor, ¿no? Es más fuerte y más o menos semejante al de la avispa. En el mundo hay de 30.000 a 300.000 ejemplares, está en peligro de extinción. Tiene un sistema de electrolocalización para cazar, puede detectar los campos eléctricos de las presas al contraer sus músculos, gracias a las células electrosensoriales que poseen la piel del hocico. No tienen necesidad de utilizar el olfato o la vista al zambullirse en aguas poco profundas y excava en el fondo con ayuda de su hocico. Las hembras poseen glándulas mamarias situadas en el abdomen. Segregan la leche a través de poros. En el abdomen poseen surcos donde almacenan la leche y las crías lamen. Y la lactancia dura más o menos 3 meses. Posee 4 patas palmeadas. Solo emplea las delanteras para nadar. Las traseras las pliega junto con la cola y la utiliza para dirigirse en el agua como la cola de un pez. En tierra andan como reptil. Las patas están situadas a los lados y su esqueleto es bastante primitivo, con extremidades cortas parecidas a las de la nutria. Poseen características de anfibio avipes. Los mamíferos como nosotros poseen 2 cromosomas sexuales. El ornitorrinco posee 10 y es otra singularidad. ¿Por qué? Porque no tiene el CRI, es decir, que no se ha descubierto cómo se determina el sexo en este animal. Al ser animales carnívoros, su organismo está adaptado para una dieta rica en proteínas, pero no tienen estómago. En su lugar tienen un saco o bolsa gástrica. La comida se mezcla con enzimas digestivas y va directo al intestino delgado. Utiliza su hocico y las almohadillas sensoriales ubicadas en él para diferenciar olores en el agua, lo que permite detectar la presencia de presas, depredadores e inclusive, para aparearse, ¿no? Hembras o machos. El primer ornitorrinco fue considerado una broma de australianos. Pensaban de que era un montón de pelos, se podría decir, y le han cosido ahí patas de pato y su pico, ¿no? Pero sin embargo no ha sido una broma, realmente este animalito era real. Utilizan la grava como dientes improvisados y la función de la cola es almacenar grasa cuando ellos no comen y para las hembras para sostener los huevos e incubarlos. Puede sumergirse en el agua 14 minutos, su pelaje es doble. Es más densa que de un oso polar. Lo protege del agua casi helada por 12 horas. Han logrado sobrevivir en las zonas urbanas, tienen buena práctica de supervivencia y pueden competir con perros y zorros siempre y cuando sea uno, porque cuando ya son 2, 3 perros, los dingos que hay en Australia, que son perros salvajes, lastimosamente el animalito perece con ellos. Ahora, si es un perro con un ornitorrinco, obviamente el ornitorrinco, por ser más ágil en el agua, etcétera, se va a salvar. Pero si son 2 perros, 3, lastimosamente no. Comen el 25% de su peso, por eso son muy caros de mantener en laboratorios, y su fósil más antiguo data de 100.000 años en el periodo Pleistoceno, y la enfermedad de mucormicosis, que les dije del hongo, solo afecta a los ornitorrincos de Tasmania, nada cerrando sus ojos, oídos y nariz, y es símbolo de Australia, como ustedes pueden ver. Y como es de todo este animalito, tiene depredadores en el agua, en el aire, terrestres y en todo lado, ¿no? En los depredadores acuáticos se encuentran reptiles y peces grandes, y en el aire águilas y halcones. En los depredadores terrestres están los mamíferos, los dingos, como les dije, tipo perro, los zorros y el demonio de Tasmania. Y en los depredadores introducidos, que lastimosamente son los gatos salvajes que han introducido en Australia y lastimosamente está depredando a estos animales. Bueno, ahora me voy a introducir al ornitorrinco en la cultura. En la literatura, el cuento más famoso es Perry el ornitorrinco. Lleva una doble vida como mascota y como agente secreto. Su nombre de espía es agente P, trabaja para Francis Monograma y su principal objetivo es derrotar al malvado doctor Heinz Dofermitz, impidiendo que lleve a cabo sus planes. Y se ha llevado esto a la pantalla chica con dibujos animados con el nombre de Phineas y Ferb, y tiene una música bastante bonita que al final les voy a hacer escuchar. Asimismo, hay 2 libros famosos. La Casa del Ornitorrinco, escrito por Nancy Farmer, es una obra que centra el tema de ciencia ficción, pero no tanto en la vida del ornitorrinco, pero como es tan raro, la autora
dice de que obviamente lo ha vuelto en una ciencia ficción. En cuanto a los libros científicos y educativos, el más importante, que ha sido la base para investigaciones bastante importantes, es el ornitorrinco, un mamífero único de Tom Krant. Asimismo, se encuentra en la escultura, estampados, en la pintura. Aquí vimos una escultura bastante famosa, la escultura de luz del zoológico de Taronga, en Sídney, Australia. Aquí tiene un club de fans, el más grande del mundo, que está en Hungría, donde aquí una de las fans se ha sacado en Australia una foto con el monumento y es la imagen central de su página de los fans de los ornitorrincos. Asimismo, se encuentran en estampados, en pinturas, bueno, en todo. Yo simplemente aquí he puesto ejemplos, pero está prácticamente el ornitorrinco en todo. Asimismo, en monedas y sellos postales de Australia, hay una moneda de colección de 1966 del ornitorrinco que se vende por el internet y hay sellos postales que simplemente puse dos, pero hay un montón, son miles, se podría decir. También sirven de logotipos, de souvenirs en joyería. Los souvenirs son recuerdos que los turistas llevan, ¿no? Aquí tenemos un peluche, un muñeco, también en la joyería tenemos aquí un dije, tenemos los logotipos de distintas marcas. Asimismo, hay una leyenda originaria, también esta leyenda en las mitologías de los australianos, donde cuenta la leyenda originaria de que en los tiempos lejanos se habían reunido tres tribus, ¿no? De mamíferos, de peces y aves, habitantes en tierra, mares y cielos respectivamente, y ellos han hecho una reunión donde ponerlo al ornitorrinco, porque obviamente es una mezcla de todo. Nadaba como un pez, caminaba como una rata, tenía pico y patas palmeadas como un pato, ponía huevos como las aves, amamantaba de paso, y ellos han dicho que no pertenece a ninguna de las tribus. Al contrario, sería el ornitorrinco el amigo de todos los animales. Y más o menos se ha quedado con esa idea para los australianos, para los originarios, ¿no? De que es el animalito, el amigo de todos. Asimismo, es un emblema en el deporte. En este año, en la selección de fútbol, las australianas salieron en cuarto lugar. Y aquí ha salido bastante interesante, las comparan con las Matildas. ¿No? Australia se despide del podio, dice, pero con la cabeza bien en alta. Las Matildas cayeron en el duelo por el tercer puesto, dice, ¿no? Y las dicen Matildas por una ornitorrinco hembra de que ha quedado capturada en uno de los árboles, desnutrida, era una cría, aquí ustedes la pueden ver, la han resucitado prácticamente, bueno, ha sido una guerrera, se podría decir, para conservar su vida, ¿no? Y bueno, aquí la encontramos en la foto de abajo, ya de 8 meses, ya grande y sana, ¿no? Entonces las comparan como Matilda significa para los australianos una guerrera, entonces las comparan con las futbolistas mujeres y ahí es el emblema del fútbol femenino australiano. Asimismo, promociona el turismo, más o menos 9.5 millones de turistas visitan Australia, también para visitar, obviamente, al ornitorrinco. Se encuentra en peligro de extinción. ¿Cómo ayudar a este animal? Se encuentra en peligro de extinción, obviamente, por el hombre, que es el peor depredador, por la tala de los árboles con fines agrícolas, que contribuye a la erosión fluvial, trampas para los crustáceos, ya que también atrapan a los ornitorrincos, la falta de agua, la urbanización, ampliación de rutas aceras y otras superficies que provocan filtración de aguas negras pluviales, lo cual aleja a las presas de los ornitorrincos, construcción de represas, el cambio climático, sequías y riesgos de incendios. O sea, todo esto está lastimando a este animal y como él vive en agua dulce, entonces nos recuerda que hay que cuidar esta agua que obviamente nos proporciona la vida y proporciona además para otros seres, ¿no? Entonces, una forma responsable es de que manejemos el agua, aprovechar el agua de forma responsable, acciones como cerrar el grifo, ducharse rápido y dar mantenimiento a las tuberías del hogar puede hacer una diferencia. No utilizar productos de limpieza biodegradables, estos son menos contaminantes, reciclar envases, especialmente de vidrio, aluminio y plástico, que son más fáciles, educarse, ser conscientes en el tema, hablar siempre con la familia, no ensuciar los lagos, lugares cuando vamos de turistas. Bueno, y así como siempre, invito a los poetas para que me envíen un poema. Ya me envió Jorge Ita su poema al ornitorrinco, bastante bonito, que lo voy a añadir a mi libro. También José me envió otro de sus poesías. Les agradezco mucho y les voy a compartir una música, un video, y con esto me despido del ornitorrinco, que es uno de los más famosos de los dibujos animados, Perry el ornitorrinco. Oye, ¿y Perry?
Ahí estás, por tu Smith, volvió a las andadas. Tienes que detenerlo. Radiano, sí, pero sé, perfecto, pelea. Que lo aman servirse así. Ya ve la gente, ve. Él es Perry, el agente P y el dueño de una No se ve Ringo. el video. Ya, lo voy a volver a compartir, por favor. Oye, ¿y Perry? Lo estoy volviendo a compartir, por favor. Ahora sí se ve. Ya. Oye, ¿y Perry? Ahí estás, por tu Smith, volvió a las andadas. Tienes que detenerlo. Radiano, sí, pero sé, perfecto, pelea. Que lo aman servirse así. Ya ve la gente, ve. Él es Perry, el agente P y el dueño de una gran canción. ¡Feliz día del ornitorrinco! En Disney Channel. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado y bueno, y aprendido más sobre los animales, ¿no? Que en este caso el ornitorrinco, pese a que vive en el otro lado del mundo, pero de alguna manera influye en nuestras vidas, en la salud de la ecología y sin salud ecológica el ser humano no vive y tenemos que valorar mucho a estos seres, estimado Danilo. Muchísimas gracias por la oportunidad. Pues yo creo que no viven al otro lado del mundo, sino dentro de nosotros, ¿no? Porque constituyen una cadena en nuestra evolución. Y qué asombro y maravilla causa saber que tienen esas dimensiones de ser ave, reptil, mamífero, y con estas otras formas de vida como es que las crías se amamantan lamiendo el vientre de su madre porque no tiene pezones, ¿no? Pero cómo la naturaleza sustituye tanto para defender la vida, ¿no? O el hecho de que pierdan los dientes, que nazcan con dientes, pero que los pierdan y sigan alimentándose con carne y productos de alguna manera duros. Yo creo que encantar, fascinar el amor hacia la naturaleza en los niños, en los jóvenes, es hablarles de este reino tan sorprendente como es el reino animal, que no deja de maravillar en sus aspectos más simples, más mínimos, ¿no? Y es una pedagogía verdaderamente hasta llena de poesía, de gracia, por lo cual te felicitamos, Jacqueline, en nombre de todos los que verán este programa, porque se graba y se puede repartir de acuerdo a lo que cada quien lo valore. Seamos promotores de estos programas, que no solamente cuesta mucho. Tener una investigadora como Jacqueline es un privilegio, sino que
Cuestan en la medida en que si no se difunden, perdemos como humanidad. O sea, dejamos de mejorar al ser humano. Ese es su costo. Que si no lo difundimos, el ser humano no va a alcanzar a tener la luminosidad, el brillo, el esplendor que debe tener. Porque escuchar, participar de un programa como este es reconocer que nosotros vivimos una circunstancia maravillosa como es la vida y hay que ungirnos de reverencia y de también acción, de militancia para defenderla, ¿no? Si alguien quisiera decir algo, intervenir, pues muchas gracias, Jacqueline, y